En el día de hoy vamos a empezar a, digamos, recordar cuáles son los pasos a seguir para conseguir realizar el estudio completo y representación gráfica de una función racional. Para eso nos guiaremos por nuestro recetario, 14 pasos a seguir, y en este caso para una función entonces particular del tipo racional. Vamos entonces a compartir, digamos, mi cuaderno. Y la propuesta para realizar en el día de hoy es el estudio completo de la función que se presenta entonces en el pizarrón. Como pueden ver, se trata de una función racional, cociente de dos funciones polinómicas, a la que se les pide realizar el estudio analítico y representación gráfica. Bueno, siguiendo entonces con los 14 pasos mencionados, vamos por el punto 1, que sería el estudio del dominio de esta función. Empecemos por recordar que el dominio de una función viene dado por el conjunto de valores de la variable independiente, que es la que aparece designada acá, en este caso es x, para los cuales la función existe. Las funciones que presentaban problemas de existencia eran de tres tipos: las que tenían un denominador en algún lugar que dependía de la incógnita, como es este caso, te van a dar problemas de existencia, pues si este denominador se hace cero, dividir por cero no existe en matemática. También nos daban problemas de existencia las que tuvieran un logaritmo en algún lugar o una raíz de orden par, vale decir, una raíz cuadrada, cuarta, etc. Así que yo empiezo por identificar el problema que tengo aquí, que es la presencia de un denominador que depende de la incógnita. ¿Dónde me va a dar problemas ese denominador? Donde él se anule. Es decir, que vos tomás el denominador y lo igualás a cero porque querés determinar dónde está su raíz. Y si yo despejo de aquí el valor de la x, te daría que la x vale 2. Quiere decir que si la x vale 2, tu denominador se está haciendo 0, y como dividir por 0 no existe en matemática, no va a existir nada del ejercicio. Por lo tanto, arrancamos escribiendo que el dominio de esta función son todos los reales excepto el 2. Como ustedes saben, esto ya nos aporta la primera información para traducir o llevar a un par de ejes coordenados, así que yo simultáneamente voy a tomar otra hoja sobre la que voy a ir ejecutando la representación gráfica de esta función. Voy a tomar un par de ejes coordenados, ¿sí? Voy a elegir una escala de trabajo, en este caso voy a tomar 1 centímetro, una unidad, y entonces en 2, vamos a marcar el 2, y lo marco con un color. Tengo lo que yo voy a llamar una asíntota vertical, una recta que el futuro dibujo no podrá cortar ni tocar nunca. Asíntota vertical. Bien, continuando entonces con los pasos que tenemos establecidos, volvemos aquí, punteamos. Paso número 2 era paridad e imparidad. Paridad e imparidad. Lo que estamos determinando en este ítem son simetrías del futuro dibujo. Recuerden que si la función es par, va a ser entonces simétrica con respecto al eje de las y. Y si la función es impar, va a presentar lo que nosotros llamamos una simetría central con centro en el origen de coordenadas. ¿Está? Probablemente podemos prever que nuestra función
no va a ser par ni impar por esa asíntota vertical que tiene, pero hay que justificarlo analíticamente. Entonces vamos a determinar el f de menos x, que no es más que ir a la función de partida, y donde hoy había una x, pongo menos x. Así que sería 2 por la x la cambiás por menos x. Ven que estoy utilizando paréntesis auxiliares. Me va a quedar 3 por menos x menos 6, así que esto sería un 2 por, bueno, base negativa exponente par, el resultado es positivo, y abajo tenemos entonces un menos 3x menos 6. Cuando voy a comparar esta función contra la de partida, vemos que tienen el mismo numerador, pero el denominador difiere en un signo, así que las expresiones son distintas, y esto ya me permite concluir que la función no es par. O sea, no va a ser simétrica con respecto al eje de las y. Veamos si es impar. Para eso determinamos menos f de menos x. Esto no es más que colocar un menos delante de la expresión que obtuvimos en el renglón anterior. Y acá van a tener que recordar que un signo de menos delante de una fracción cambia el signo del numerador o del denominador, no de ambos. Bueno, yo se lo voy a cambiar a mi denominador, voy a dejar el numerador como está, y entonces todo mi denominador va a cambiar de signo. Cuando comparo esta expresión contra la f de partida, observen cómo difieren en el signo del denominador. Así que son distintas, y esto me permite concluir que la función no es impar. Terminado el punto 2, nos vamos al punto 3, que es lo que yo llamo la continuidad. Aquí me interesa estudiar cómo se va a comportar la función cuando la variable independiente, en otras palabras la x, se aproxima al punto de no existencia por ambos lados, por el lado derecho, por el lado izquierdo. Así que calculamos el límite de la función cuando x tiende, por ejemplo, al 2 por izquierda, primero, ¿sí? Y, como ustedes saben, empezamos por reemplazar x por el valor de la tendencia, así que cuando yo cambie la x por algo que es casi 2, te va a quedar 4 menos 1, 3, 3 por 2, 6, o sea, nuestro numerador tendiendo a 6, y abajo un 0. Cuando una parte de la expresión se anula, entonces tú tenés que estudiar el signo de ese pedacito que se está anulando para saber si es un 0 más o si es un 0 menos. Entonces extraigo el 3x menos 6 y voy a estudiarle a él su signo. La raíz de esto era 2. Voy a arrancar de este lado con el signo del término de mayor grado, paso por una raíz simple, cambio. Entonces, si yo me estaba arrimando al 2 por la izquierda, vengo al 2 por la izquierda, entonces es un 0 menos. De esta manera, un número sobre 0 da infinito, y el signo siempre por regla de signos. Más dividido menos da menos. Y este sería mi límite lateral. Vamos acá al costadito a calcular el límite cuando me arrimo a 2 por derecha. Entonces va a ser límite cuando x tiende a 2 por derecha de nuestra función. Bien, cambio la x por 2, son casi 4 menos 1, casi 3 por 2, 6. Y abajo entonces 0. Pero como me estoy arrimando al 2 por derecha, vengo al 2 por derecha, es un 0 más. Luego, un número sobre 0 tiende a infinito, y el signo por regla de signos, más dividido más es más.
Vamos a transportar esta información a nuestro par de ejes coordenados. Cuando me arrimo al 2 por izquierda me dio menos infinito, así que cuando me arrimo al 2 por izquierda es menos infinito, lo marco acá, y cuando me arrimo al 2 por derecha me dio más infinito, lo voy a marcar de este lado. Y continuamos entonces con la información. ¿Está? Cambiamos de hoja. Vamos entonces a nuestro punto 4. Y el punto 4 es ceros y signo. Bien, cuando ustedes tienen lo que yo llamo una función racional, vamos a volver a escribirla acá, 2x2 menos 1 sobre 3x menos 6, para estudiar ceros y signos de esta función, vamos a estudiar ceros y signos del numerador, ceros y signos del denominador y luego cociente. Empecemos por nuestro numerador. Bien, lo voy a igualar a 0 porque pretendo determinar sus raíces. Pero para que un producto te dé 0, propiedad hankeliana, deberá hacerse 0 por lo menos uno de los factores que integra el producto. Observen que este primer factor numérico es distinto de 0, así que para que este producto se haga 0, no tengo otra más que quien se haga 0 sea el x2 menos 1. Ecuación de segundo grado, dos raíces van a salir de acá, pueden hallarlas por Bhaskara o en este caso por simple despeje, por tratarse de una ecuación de segundo grado incompleta. Y de aquí sacamos que una raíz es 1 y la otra será menos 1. Así que numerador tiene raíces menos 1 más 1. Vamos a agrandar. Voy a partir de este lado con el signo del término de mayor grado en ese numerador, es positivo, paso por una raíz simple cambio, raíz simple cambio. Nuestro denominador ya habíamos estudiado dónde se anulaba en el punto 1, en el dominio, y esto se anula cuando la x vale 2. El signo, arranco de este lado con el signo del término de mayor grado, es positivo, paso por una raíz simple, cambio. Y entonces cuando hago el signo de mi cociente y bajo todo a un solo eje, en menos 1 una raíz, en el 1 la otra, y en el 2 un no existe, porque aquí se anula el denominador. Y si el denominador se hace 0, dividir por 0 es lo que no existe. Bueno, el signo por regla de signos, más dividido más da más dividido menos da menos, menos dividido menos es más dividido menos da menos. Y este es el signo total de mi función que deberé transportar a mi par de ejes coordenados. Así que observen, por menos 1 y 1, raíces. Vamos a marcar entonces, por donde hay una raíz, hacemos en punteado. Marcamos fuerte, por ahí hay una raíz, por ahí va a pasar la función, la otra está en 1, vamos a marcar, en 1 la otra raíz, marcamos fuerte el punto, y también podemos entonces ver lo de el signo por zonas. Fíjense que ustedes tienen, vamos a ver aquí, del 2 a la derecha el signo es positivo, o sea que el dibujo está por arriba del eje. Voy a tachar prolijamente lo contrario. Luego, entre 1 y 2, el signo es menos, dibujo por debajo, tacho lo contrario. Entre menos 1 y 1 el signo es más, dibujo por arriba, tacho lo contrario, y luego tengo que a la izquierda del menos 1 el signo es menos, dibujo por debajo, tacho prolijamente lo contrario. Y si voy trabajando bien, ninguna de las flechas que ya había marcado hasta ahora deberá estar en una zona tachada.
Bien, vamos entonces al punto 5, que eran las ramas infinitas. Aquí lo que vamos a estudiar es el comportamiento de la función cuando la x tiende al más y al menos infinito. Bueno, límite cuando x tiende a más infinito de el 2, x2 menos 1 sobre 3x menos 6. Expresión polinómica, tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado, o sea, el 2x2, él tenderá a más infinito, todo tu numerador tiende a más infinito. Y abajo, expresión polinómica, tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado, solo cambio acá la x por el más infinito, esto tenderá a más infinito, y por ende te queda más infinito sobre más infinito indeterminado, que lo vamos a levantar por regla 2, y entonces corresponde quedarme infinito sobre infinito generado por cociente de polinomios, término de mayor grado arriba, término de mayor grado abajo, simplifico una x con una x, me queda límite de un 2x sobre 3 cuando x tiende a más infinito, y entonces el resultado será más infinito. Voy a mi par de ejes coordenados, y cuando la x se corre hacia el más infinito, la función se va al más infinito y marcamos ahí. La otra, RIA, límite de la función cuando x tiende a menos infinito, del 2, x2 menos 1 sobre 3x menos 6. Otra vez, expresión polinómica, tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado, o sea, el 2x2, cambio ahí la x por menos infinito al cuadrado da más, así que arriba tendrá más, y abajo gobierna el término de mayor grado, menos infinito. Pero un infinito sobre infinito, no importa signos, es indeterminado, y como es generado por un cociente de polinomios, regla 2, lo vas a levantar tomando término de mayor grado arriba y término de mayor grado abajo. Se van a simplificar, me va a quedar el límite cuando x tiende a menos infinito de un 2x sobre 3, así que vuelvo a cambiar acá la x por el valor de la tendencia, y esto terminará siendo menos infinito. Así que voy a ir a mi par de ejes coordenados, y cuando la x tiende al menos infinito, te vas hacia el menos infinito. Muy bien, vamos entonces ahora al punto 6, que son asíntotas. Recuerden que a la tabla de clasificación de asíntotas entran según lo que les dio las RIAs. Y en este caso, paso 1, te vas a encontrar que como el límite de f de x, cuando x tiende a más, y en este caso también a menos infinito, te dio infinito, no importa el signo, entonces vas a ir al paso 2, que implica el cálculo del M. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién es M? M era, recuerden que ustedes pueden estudiar primero para el más, luego para el menos. Si prevén que les va a dar lo mismo, pueden hacer el estudio para los dos lados conjuntamente. Yo voy a estudiar para los dos lados juntos, ya preveo que me van a dar iguales. El M era el límite de f de x sobre x, es decir, el límite cuando x tiende en este caso a más y a menos infinito. Respeto la altura de los símbolos, por arriba va el f, o sea, el 2 por x2 menos 1 sobre 3x menos 6, y por debajo la x. Voy a transformar esto en fracción poniéndole denominador 1, entonces voy a pensar que lo que tengo es un cociente de 2 fracciones, así que para dividir fracciones voy a dejar la primera como está, es decir, el 2x2 menos 1
sobre 3x menos 6, y en lugar de dividir voy a multiplicar por la de abajo invertida. Es decir, que pasa el 1 arriba y va la x para abajo. Bien, acá te quedó numerador por numerador, denominador por denominador, o sea que tengo un límite cuando x tiende a más menos infinito de un 2, x2 menos 1, sobre 3x2 menos 6x, expresión polinómica, tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado arriba, término de mayor grado abajo, esto terminará dándome infinito sobre infinito, no importa signos, y por regla 2 me voy a quedar con el término de mayor grado arriba, o sea, un 2x2, y el término de mayor grado abajo. Se van a cancelar, en este caso los x2, y el resultado va a ser 2/3. O sea que tenemos una m que nos dio 2/3, tanto para el más como para el menos infinito. Como el m nos dio un número entonces distinto de 0, paso 3, hay que calcular el n. ¿Quién es n? Es el límite cuando x tiende a más menos infinito de mi f de x menos m por x. O sea que la n será el límite cuando x tiende a más menos infinito del 2x2 menos 1 sobre 3x menos 6 menos m por x. Y acá vamos a recordar algo. Nosotros dijimos, ejercicio 26 y 31 de límites, que cuando estamos calculando el límite de una suma o resta de términos de la misma especie, antes de cambiar x por el valor de la tendencia, voy a reducir esta expresión a un solo término llevando a común denominador, que en este caso, el común denominador, bueno, si yo me doy cuenta que esto se puede factorizar y escribir de este modo, el común denominador entre estos dos va a ser, en realidad, el 3 por x menos 2, porque este 3 está contenido como factor en este otro. Si no te das cuenta, pensarás que el común denominador es el producto de ambos. El resultado final será de todos modos el mismo. ¿Y cuál es el procedimiento a seguir cuando uno reduce a común denominador? Mi común denominador se divide por el denominador que tengo y el resultado es por lo que multiplican lo que está arriba. Pueden hacerlo al costadito, es decir, mi común denominador lo divido por el denominador que tengo, que en definitiva era esto. En este caso se simplifica todo, o sea que sería 1, por lo que vas a multiplicar lo que está arriba. O sea, el 2 por x2 menos 1 se multiplica por 1. Luego viene un menos y volvemos a repetir el procedimiento. Mi común denominador se divide por el denominador que tengo. Ahora se simplifican estos que están acá y lo que está arriba va por x menos 2. O sea, lo que está arriba es un 2x y va por x menos 2. Bien, voy a hacer cuentas en el numerador, jamás en el denominador, y me va a ir quedando límite cuando x tiende a más menos infinito de un 2x cuadrado menos 2 menos 2x cuadrado más 4x, todo sobre un 3 por x menos 2. Cancelo, me va a quedar límite cuando x tiende a más menos infinito de un 4x menos 2, 4x menos 2 arriba, y abajo mi 3
por x menos 2. Vuelvo a cambiar x por el valor de la tendencia, te va a quedar infinito sobre infinito indeterminado, y entonces, por regla 2, vamos a levantar tomando término de mayor grado en el numerador y término de mayor grado en el denominador. Se van a simplificar las x y nos va a quedar 4/3. Por consiguiente, podemos establecer que el n nos dio 4/3, así que habrá una, perdón que pasemos a pantalla grande, habrá una asíntota oblicua de ecuación igual m por x más n, tanto para el más como para el menos infinito. Si ustedes no prevén o no se dan cuenta que el resultado iba a ser el mismo para el más y para el menos infinito, habrán recorrido la tabla para el más. Una vez que llegan a esta conclusión, saldrán fuera de la tabla y entrarán de nuevo para estudiar qué sucede hacia el menos infinito. Y en este caso, hubiera llegado a la conclusión que para el más y para el menos el resultado era el mismo. Pero esta asíntota oblicua tengo que dibujarla, así que voy a construirme una pequeña tabla de valores. Van a determinar por lo menos 3 puntos para esta tabla. Bueno, a ver, si le damos a la x el valor 1, 2/3 más 4/3 son 6/3, 6/3 es un 2. Si le damos a la x el valor, a ver, para que te quede justo, ¿no? Digo yo. Para que me quede, si le damos a la x el valor menos 1, te quedaría 2/3 en total. Si quiero que me queden enteros, si le doy el valor 2 menos 2, te quedaría menos 4/3 más 4/3, 0. Y bueno, si le damos el valor, que no se nos vaya tampoco mucho, podría ser, a ver, si le damos el valor 3, te quedaría 6/3 más 4/3 son 10/3, no me da justo. Si le doy el valor 4, serían 4 por 2, 8, 8/3. Ahí va, le damos el valor 4. Sería 4 por 2/3 son 8/3, más 4/3 son 12/3, 12 dividido 3, justo 4. Y ahí tenés 3 puntos que vas a transportar entonces a tu par de ejes coordenados para construir esa asíntota. Bueno, entonces era cuando la x vale 1, la y te dio 2, acá hay un punto. Cuando la x vale menos 2, te dio 0, y cuando la x vale 4, es que te dio 4. Bien. Si los puntos están alineados, que sí es lo que me pasa, la recta que pasa entonces por ellos es la asíntota que yo estaba buscando. La trazo y marco acá asíntota oblicua. Y continúo con lo que corresponde. Muy bien. Vamos ahora, siguiente página, al numeral siguiente, que sería el numeral 7, que es nuestra derivada primera. Muy bien. Recuerden que la derivada primera no es más que derivar la función de partida, siguiendo entonces todas las reglas que corresponden a la derivación. Pueden utilizar entonces la tabla de derivadas. Vamos a colocar la función de partida, que es un 2 por x2 menos 1 sobre 3x menos 6. Y bueno,
vamos a tratar de ver cómo leer esta función para poder derivar. Yo, de repente acá, antes voy a hacer la siguiente transformación. Yo puedo sacar de esta expresión un factor común. Hay algo que se repite en los dos términos de ese denominador, y es un 3 que podés pensar en sacar de factor común. O sea, es 2 por x cuadrado menos 1, y abajo saco un 3 y me queda x menos 2. Pero esta expresión que ustedes tienen acá, también la pueden escribir como un 2/3 todo por el x2 menos 1 sobre x menos 2. ¿Están de acuerdo? Numerador por numerador, denominador por denominador, y reconstruyo la expresión. ¿Y qué gano haciendo esta pequeña transformación en la escritura? Que puedo pensar en esta expresión como un k por u. Y entonces, ahí recordar que la regla establece que si tú tenés un k por u, la derivada deja el k quieto y solo deriva el u. Entonces, yo voy a empezar a derivar dejando el 2/3 quieto y solo derivo el x2 menos 1 sobre x menos 2. Por supuesto que para derivar esto lo voy a leer como un cociente. O sea, voy a considerar que tengo un u sobre b, u, b, y entonces la derivada era derivada del primero por el segundo menos primero por derivada del segundo, todo sobre el segundo al cuadrado. Así que vamos a aplicarlo. Derivada primera será, dejo el 2/3 quieto, voy a abrir un paréntesis llave. Recuerden, esto es mi u y esto es mi b. Entonces es derivada del primero por el segundo menos el primero por la derivada del segundo, todo sobre el segundo al cuadrado. Vamos a seguir derivando. 2/3 por... Y ahora es, la derivada de esto es una resta, así que es la derivada de cada uno de estos términos. Bien, la derivada del x2 pasa el 2 para adelante y la x baja 1 grado. La derivada del 1, 0. Lo demás lo copio igual, y acá otra vez la derivada de una resta es la derivada de cada término, la derivada de la x es 1, la del 2 es 0. Y abajo tenemos un x menos 2 a la 2. Ya no tenés más comitas, o sea que terminaste de derivar. Siempre antes de ponernos a hacer todo el cuenterío en el numerador, mirar si no se pueden sacar factores comunes, algo que se haya repetido en ambos términos, no tengo, o sea que en este caso voy a desarrollar las operaciones que tengo planteadas. Acá hacemos una distributiva, será 2x2 menos 4x, cuidado que acá hay un menos, cambiando el signo de todo lo que tenemos ahí, menos x2 más 1, y debajo tenemos el x menos 2 a la 2. Agrupamos términos semejantes y me quedará 2/3, bueno, por 2x2 menos x2, un x2, menos 4x más 1, arriba, y abajo tenemos un x menos 2 al cuadrado. Y esta será la expresión de mi función derivada. Siguiente paso, vamos entonces al paso 8,
son ceros y signos de nuestra función derivada. Vamos a copiar ceros y signo de f' de x. Vamos a volver a anotar cuál es la expresión que nos quedó para la función derivada. Será 2/3 por, y tengo un x2 menos 4x más 1 arriba, y abajo un x menos 2 a la 2. Bueno, por tratarse de una función racional, vamos a hacer ceros y signos del numerador, denominador y luego cociente. En el numerador vamos a tomarlo, lo igualo a 0 porque pretendo hallar sus raíces. Es un producto. Para que este producto nos dé 0, deberá hacerse 0 uno de los factores que integra el producto. Este no se anula, así que deberá hacerse 0 el x2 menos 4x más 1. Y como esto es una expresión de segundo grado, báscara para poder determinar sus raíces, así que hacemos x igual menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2a. O sea que es x igual 4 más menos raíz cuadrada de 16 menos 4 son 12, y dividido 2. Y bueno, esto no da justo, son dos raíces decimales, ¿tá? Vamos a ver cuánto dan aproximadamente esas dos raíces. Déjenme agarrar la calculadora. Y entonces tenemos 4 más raíz de 12, todo sobre 2. En total es 3,73. 2 lugares después de la coma más o menos, y la otra es entonces 4 menos raíz de 12, todo sobre 2. Y esto nos da más o menos 0,27. Bien, seguimos. Nuestro denominador tiene raíz 2, doble, 2, doble, así que ya voy a plantear numerador, una raíz en 0,27, la otra en 3,73. Arranco de este lado con el signo del término de mayor grado, positivo, paso por una raíz simple cambio, Denominador, como habíamos dicho, tenía 2 raíz doble, así que marcamos acá 2 raíz doble, signo del término de mayor grado, doble, repito. Y entonces cuando bajamos al cociente, me quedará 0,27 raíz, el valor que anula el denominador en el cociente es un no existe, y luego en 3,73 otra raíz. Más dividido más da más, menos dividido más da menos dividido más da menos, y más dividido más da más. Y como recordarán, del signo de la derivada primera sacamos el comportamiento de nuestra función en cuanto a si crece o decrece. Zona donde la derivada primera es positiva, la función de partida crece; donde sea negativa, decrece. Decrece, crece. Y las propias fechas te marcan que en este valor donde se anula la derivada primera y hay un cambio de signo, hay entonces un máximo, y en este otro un mínimo. Siguiente paso, nosotros debemos poder colocar sobre el par de ejes coordenados esos extremos relativos, así que voy por las coordenadas de esos extremos relativos.
No se olviden que lo que ustedes acaban de determinar son las abscisas de esos extremos relativos. Faltan sus ordenadas para poder entonces ubicar en nuestro par de ejes coordenados esos extremos. Entonces, nuestro máximo en el eje de las X es 0,27, en el eje de las Y será F de 0,27. O sea, tengo que ir a la función de partida, a cambiar la X por este valor para determinar la ordenada. Me voy a anotar aquí cuál era la F de partida. Era un 2 por x cuadrado menos 1 sobre 3x menos 6, y voy entonces a cambiar aquí la x por el valor de la tendencia. Vamos a marcar en la calculadora la secuencia de operaciones a realizar. Bueno, es 0,27 el valor de la abscisa, así que acá arranco haciendo 0,27 al cuadrado, le quito 1 y multiplico por 2. Tengo el numerador y lo voy a dividir, abro paréntesis, otro más, el 3 por 0,27, cierro, quito 6, cierro, igual. Más o menos 0,36. Vamos de nuevo, ¿ven? 0,357, aproximo a 2 lugares después de la coma y por eso puse 0,36. Corroboro, por las dudas, nuevamente la operativa, o sea, 0,27 al cuadrado, le quito 1, multiplico por 2. Y eso lo divido, abro paréntesis, abro otro, el 3 por el 0,27, cierro, menos 6, cierro, igual. Efectivamente, cuenta corroborada 0,36. Así que tenemos un máximo, vamos a colocar acá, que en el eje de las X tiene 0,27, en el eje de las Y 0,36. Me voy a mi par de ejes coordenados. 0,27 en el eje de las X, estaría por acá, 0,36 en el eje de las Y, coloquemos más o menos ojímetro, ¿tá? Y ahí tenemos nuestro máximo. Después vamos por nuestro otro extremo relativo, es decir, el mínimo. Vamos a hacerlo acá. Bien, nuestro mínimo tiene en el eje de las X 3,73, en el eje de las Y F de 3,73. Así que nuevamente, para calcular el F de 3,73, vas a ir a la función de partida y vas a cambiar aquí la X por el 3,73. Yo arranco haciendo entonces primero el 3,73, 3,73 al cuadrado, le quito 1, multiplico todo por 2, y eso va dividido, abro paréntesis, 3 por 3,73, cierro, le quito 6, cierro y aprieto el igual. 4,98 más o menos. Vamos a chequear, hago nuevamente, entonces es 3,73 al cuadrado, le quito 1, multiplico por 2, eso lo divido, abro paréntesis, otro más, 3 por 3,73, cierro, quito 6, cierro y aprieto el igual, 4,98. ¿Sí? 4,98 si voy a dejar 2 lugares después de la coma. Así que tenemos nuestro otro extremo relativo, nuestro mínimo, que tiene en el eje de las X 3,73, 3,73 y en el eje de las Y 4,98. Vamos a marcar y vamos a ubicar sobre nuestro par de ejes coordenados. Así que sería 3,73, acá está el 3, acá está el 4, pongámosle que fuera por ahí,
en el eje de las X, y 4,98 es casi 5 en el eje de las Y. Así que por acá ubicamos nuestro mínimo. ¿Sí? Bien, seguimos. Siguiente hoja. Vamos ahora, este era el punto 9.10, que sería lo que llamamos la derivada segunda. La derivada segunda es derivar lo que te dio la derivada primera, como si la derivada primera fuera la función de partida. O sea, la derivada primera era 2/3 por x2 menos 4x más 1, todo sobre el x menos 2 a la 2. Bueno, voy a leer esto como si fuera un k por u. Y voy entonces a recordar que si yo tengo un k por u, la derivada deja el k quieto, solo deriva el u. Entonces, nuestra derivada segunda, dejo el k quieto y solo derivo el u. Bien, pero ¿cómo derivo esto? Como un cociente. Entonces, si voy a considerar esto, recuerden, como un cociente, u, b, entonces la derivada de un cociente es derivada del primero por el segundo menos primero por derivada del segundo sobre segundo al cuadrado. Así que, con cuidado, f segunda de x será, dejo el 2/3 quieto, abro paréntesis llave y hago derivada del primero por el segundo, menos el primero por la derivada del segundo. Y todo eso sobre el segundo al cuadrado. Bien, sigo. Así que voy teniendo 2/3 por. Bueno, acá es la derivada de una suma o resta de términos, es la derivada de cada uno de estos términos, la derivada del x2, 2x, derivada del menos 4x, menos 4, derivada del 1, 0. Voy copiando, lo demás igual. Bien, ¿cómo vamos a tratar esto para derivarlo? Esto ante todo es un u a la n. U a la n. Así que la derivada pasa a la n para adelante, el u baja un grado y se multiplica por u'. Así que en tu caso pasas el 2 para adelante, el x menos 2, el x menos 2 queda elevado a 1 menos, y todo por el u'. Y debajo, potencia de potencia, dejo la misma base, multiplico los exponentes. Me falta acá, para terminar de derivar, esto será la derivada de la x1, la derivada del 2, 0. Bueno, así que en resumidas cuentas me va quedando un 2/3 por. Ya acá estoy viendo que este factor admitiría sacar un 2 de factor común y escribirse de esta manera. Recuerden que si hacen la distributiva deben regenerar la expresión que está aquí. O sea que es 2 por x menos 2, después tenés este x menos 2 a la 2, después esto, como está, después tenés ese 2 y el x menos 2.
a la 1 ni lo pongo. Y abajo tenemos el x menos 2 a la 4. Ahora, antes de ponerme a hacer cuentas en ese numerador, aprendan a mirar, voy a separar términos y voy a ver si no puedo sacar algo de factor común entre esos dos términos. Y mirando esos dos términos, te encontrás que en ambos se repite un 2 y por lo menos un x menos 2. Entonces voy a sacar de factor común, ¿sí?, un 2 y un x menos 2. Si vos sacaste de acá el 2 y el x menos 2, dejaste el otro x menos 2 a la 2. Viene un menos. Si sacaste el 2 y el x menos 2, dejaste este paréntesis. Abajo lo que tenía. Y ahora, fíjense, un x menos 2 que multiplica todo tu numerador se va con uno de los 4 que tengo abajo. Ahora sí, tenés que hacer cuentas acá porque ya no podés simplificar más nada. Me va a quedar 2 por 2, 4 tercios, por... Acá hay un cuadrado de binomio, cuadrado del primero, duplo del primero por el segundo, cuadrado del último. Si no te acordás de la fórmula, es esto por otro paréntesis igual. Un menos delante de un paréntesis, cambiando el signo de todo lo que está dentro. Y abajo, esto. Pero acá puedo simplificar. Y también estos. Y me queda que nuestra derivada segunda queda bastante reducida, como ustedes pueden ver. Miren que voy a subir. Me terminó quedando un 4 menos 1, o sea, tengo el 4 tercios, después acá te quedó 4 menos 1, que será un 3, y abajo tengo un x menos 2 a la 3. Un 3 que multiplica arriba y abajo se cancela, y entonces nuestra derivada segunda quedó un 4 sobre x menos 2 a la 3. Tan simple como eso. Punto número 11. Vamos por los ceros y signos de la derivada segunda. Bien, vamos a volver a escribir lo que nos dio nuestra derivada segunda, o sea, un 4 sobre x menos 2 a la 3. Como es un cociente, vamos a estudiar ceros y signos del numerador, el denominador y el cociente. Fíjense que el numerador es solo un número, no tiene x, ergo no tiene raíces. Si un signo, como ese 4 es positivo, todo es más. En el denominador tenemos la raíz 2 triple. Se comporta como una simple, o si querés poner las 3 rayitas, no hay problema. Arrancás de este lado con el signo del término de mayor grado, que si en mi cabeza hago esta cuenta es un x3, paso por una raíz de multiplicidad impar, cambio. Y entonces en el 2 no existe porque anula el denominador, el signo me va a quedar así. Y voy a recordar que no tengo puntos donde la derivada segunda se anule, solo uno donde no existe. Las zonas donde ella es negativa, la función de partida está triste, donde es positiva, está contenta. No hay puntos de inflexión, así que en el punto 12, que son coordenadas de puntos de inflexión, simplemente vas a poner no corresponde, porque no detectaste. En el punto 13, que es tangente en el punto de inflexión, también lo mismo, no corresponde, porque si no hay punto de inflexión, punto donde cambie la concavidad, no voy a tener tangente por él. Y por último, la ordenada en el origen, que me va a dar el corte del gráfico con el eje de la sí.
Para determinarlo, simplemente vamos a hacer el f de 0. Ir a la función de partida a cambiar la x por 0, y como la función de partida era un 2 por x2 menos 1 sobre 3x menos 6, cuando cambies la x por 0 te va a quedar menos 2 arriba y menos 6 abajo, o sea que te queda 1/3. Este es el corte de tu función con el eje de la Y. Y bien, vamos entonces al cierre de nuestro gráfico. Para eso voy a mirar o atender a lo que me dieron las concavidades y a lo que me dio el crecimiento. Estoy triste del 2 para acá, y bueno, si vas a estar triste del 2 para acá, vos fíjate que acá hay un máximo, acá había una raíz, y a la asíntota te tenés que ir lentamente pegando. Luego voy a venir aquí y voy a bajar asintóticamente a esto. Tengo concavidad negativa. Y del otro lado, que estoy contento, hay un mínimo por acá, y bueno, acá vas a hacer así, y a la asíntota lentamente mostrarás que hay una tendencia a irte pegando. Y esa es entonces la representación gráfica que corresponde a mi función.